Los invito a leer la columna que hoy he publicado en la revista Semana y titulada Colombia, un país con profundas necesidades emocionales. Surge de las declaraciones que dio la vicepresidenta el 14 de febrero en Medellín y en las que decía que en el país había un número excesivo de psicólogas y sociólogas, afirmación que no es cierta desde ningún punto de vista. Si nos comparamos, por ejemplo, a nivel internacional, Colombia tendría 11 psicólogas por cada 100.000 habitantes, mientras que un país como Argentina tiene 200 y un país como Finlandia tiene 47. Si comparamos frente a la demanda del mercado, tampoco sería cierto. Lo que se llaman las ciencias de la salud, pues aparece que en el 86% de los casos, los egresados de estas facultades consiguen su trabajo en el primer año, siendo paradójicamente las profesiones que tienen mayor demanda del mercado. Eso también lo ha verificado un estudio de la ANDI y a nivel internacional la OIT ha concluido que las profesiones de más demanda en el momento son las que tienen que ver con el cuidado de sí mismo y de los otros. Por lo tanto, la afirmación no es cierta. A pesar de no ser cierta, esa es una idea que sí se ha divulgado con fuerza entre ciertos sectores. La idea es que se necesitan más técnicos, bajo el supuesto de que la gente no tiene la necesidad como sociedad de trabajos de tipo social, sino mucho más de productividad, de producción, entendiendo de una manera muy limitada, muy primitiva, lo que tiene que ver con la producción. Pero en el caso colombiano, el problema sí es todavía mucho más grave, porque somos un país que ha padecido una violencia, como la llama la ONU, endémica, y una convivencia muy tolerada por el Estado y por la sociedad con las mafias, que ha generado efectos muy negativos. Somos uno de los países, probablemente del mundo el más alto, con menor confianza en los otros. En los barrios no confían en los vecinos, en el trabajo no confían en los compañeros, los jóvenes no confían en sus compañeros de estudio. El dato es escalofriante. Cuando se le pregunta a jóvenes de 14 años de China en cuánta gente confían, dicen que en 70. Pero cuando se pregunta en Colombia, dicen que solo en 4 de 100 personas que confíen. Cuando se hacen estudios psicológicos en las zonas más afectadas por la guerra, el 52% de los jóvenes sienten ansiedad y depresión. De que vuelvan los violadores, vuelva la motosierra, la angustia que produce eso. Por eso es muy triste que haya gente en Colombia que piense que hay exceso de psicólogos, cuando cualquiera podría entender que lo que pasa es que faltan. Este es un país donde se puso a la gente a votar si querían que continuara la guerra o la paz, y votaron por continuar la guerra. Les preguntaron a la gente si querían una consulta de medidas contra la corrupción y perdió la consulta anticorrupción. Y hay mucha gente, a pesar de 200.000 muertos, de 80.000 desaparecidos, de 9 millones de víctimas, que sigue pensando y discutiendo si hubo guerra o no. Eso lo que nos muestra es una sociedad profundamente enferma,
profundamente insensible, profundamente intolerante. Ojalá haya muchísimo más científicos sociales, mucho más psicólogos que nos ayuden a conocernos, a comprendernos, mucho más sociólogos que ayuden a interpretar los problemas de esta sociedad en la que triunfó la cultura del vivo y del atajo, y muchos más maestros para formar mejores ciudadanos. Ese es el tema de la columna que hoy he publicado en la revista Semana y que los invito a leerla.